Revelaciones sagradas. 7 increíbles milagros que ocurrieron tras la muerte de Moisés. En el tercer año de Joaquim, mientras el pueblo de Israel lloraba la muerte de Moisés, el gran siervo de Dios, un aire de tristeza y desasosiego ahogaba las esperanzas en la árida tierra de Moab. Moisés, el libertador que condujo a su pueblo desde la esclavitud de Egipto, había partido hacia la eternidad, dejando atrás un legado imborrable y la encomiable tarea de guiar a los israelitas hacia la tierra prometida. Al pie de la montaña, Josué, su fiel asistente, se encontraba sumido en el silencio, buscando la fortaleza del Altísimo ante la pesada responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Mientras la gente se lamentaba, la atmósfera parecía vibrar con la intriga del reino celestial. Los ángeles del cielo disputaban en silencio, incluso el arcángel Miguel se vio envuelto en un inusitado conflicto por el cuerpo de Moisés. La búsqueda del Creador por honrar a su siervo dio pie a un desfile de sucesos que cambiarían el rumbo del pueblo de Israel. La voz divina resonaba en la mente de Josué. El liderazgo no había cesado, sino que se había transferido a su corazón. La promesa de un nuevo camino empezaba a germinar entre ellos. Josué, lleno del espíritu de sabiduría que provenía de Dios, se levantó. La gente, inspirada por su fe renovada, comenzó a murmurar sobre su destino. Desde el cielo, el eco de la fidelidad divina comenzaba a resonar en sus corazones, y el pálido horizonte se llenó de esperanza. La expectativa se sentía en cada mirada, cada susurro. Dios continuaría guiándolos. Las semanas siguientes fueron testigos del poder divino manifestándose a través de milagros inesperados. Profetas como Osea fueron levantados entre la multitud. Su ministerio se convirtió en un recordatorio constante de que las promesas de Dios jamás caerían en el olvido. Luego llegó el momento decisivo. Al acercarse al río Jordán, el pueblo se encontró ante un milagro que haría temblar sus corazones. Josué ordenó a los sacerdotes que llevaran el arca de la alianza a la orilla. En cuanto sus pies tocaron las aguas, el río se detuvo, creando un camino seco para que el pueblo cruzara. Así se cumplió la palabra de Dios en Josué 3, 15-17, donde su poder se hizo evidente nuevamente. Así, con cada nuevo día de provisión, el maná descendía del cielo, recordando a los hebreos la fidelidad de Dios en sus vidas. Fue un testimonio del pacto eterno que Dios había realizado con su pueblo. Con la fortaleza del Altísimo reafirmada, la seguridad en su camino hacia la tierra prometida se intensificaba, y poco a poco la confianza comenzó a renacer en todos los corazones. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Poco después, el pueblo se encontró en la antesala de una nueva era. Las palabras del versículo en Josué 1:5 resonaban con claridad. No te dejaré ni te desampararé. La figura de Moisés, aunque ausente físicamente, seguía viva en la memoria colectiva. Pero ahora era el momento de un nuevo líder. La inminente transición llenaba de ansiedad a algunos y de esperanza a otros. Con cada paso hacia la tierra prometida, Dios reafirmaba su cuidado, preparando a su gente para lo que les aguardaba. ¿Podrán mantener la fe mientras avanzan hacia lo desconocido? La respuesta aún se revelaría en el tiempo de Dios.
A medida que el sol ascendía en el horizonte, bañando la tierra de Canaán con su luz dorada, el pueblo de Israel se encontraba en la orilla del Jordán, con sus corazones palpitantes de emoción y temor. Era un paso audaz, el cruce hacia la tierra prometida, aquella tierra que había sido anhelada por generaciones. Josué, tomando una profunda respiración, se dirigió a los israelitas, instándolos a recordar las maravillas que Dios había hecho y a fortalecer su fe en el Dios que nunca falla. «Escuchadme, pueblo», exclamó, su voz resonando como un eco de la promesa divina. «Hoy, el Señor nos ha mandado cruzar este río, su poder es nuestro refugio y fortaleza. Así como hizo con nuestros padres, Él apertura un camino donde no hay camino. Confíen en su fidelidad». Al oír esas palabras, muchos levantaron sus ojos hacia el cielo, buscando la guía del Altísimo. Las aguas del Jordán, que fluían con furia, parecían súbitamente calmarse ante la poderosa declaración de fe. Un manto de anticipación cubrió al pueblo mientras los sacerdotes, llevando el arca de la alianza, se acercaban a la orilla. Cuando sus pies tocaron las aguas, un gran milagro ocurrió. Las aguas del Jordán se detuvieron, como si una mano invisible las retuviera, formando un muro a la derecha y a la izquierda. La tierra que antes era intransitable se convirtió en un sendero de secura, y la multitud avanzó con pasos titubeantes que fueron reafirmándose en la fuerza del milagro. «Miren», gritó un anciano con lágrimas en los ojos, «el Señor ha hecho esto, como lo hizo en el Mar Rojo». Mientras el pueblo cruzaba, el primer pequeño grupo comenzó a cantar himnos de alabanza, su fe renovada por la intervención divina. Y así, uno tras otro, los israelitas pisaron la tierra prometida, dejando sus miedos en la orilla del Jordán, consistente con lo que se había profetizado en Éxodo 14:13. Al llegar al otro lado, una calma profunda envolvió la escena. Josué, levantando la voz, instruyó a los líderes de cada tribu. «Elijan de entre ustedes a un representante, y tomen 12 piedras del fondo del río. Con estas piedras construirán un altar que será recordatorio de lo que el Señor ha hecho por nosotros». Mientras recolectaban las piedras, los israelitas no podían contener su asombro. Era un momento de gloriosa inauguración, un inicio de su nueva vida. Una vez completado el altar, Josué proclamó: «Este altar será un testimonio para las futuras generaciones, un signo de la fidelidad de nuestro Dios». Más tarde, al caer la noche, el pueblo se reunió alrededor del altar, compartiendo historias de la liberación de Egipto y los milagros en el desierto. Pero en el cielo, los ángeles continuaban vigilando, alertas al desenlace de la escena. La sombra de Moisés y su legado aún se sentía, mas una nueva era había comenzado. Pero, mientras la celebración resonaba en la humedad de la noche, la inquietud se apoderó del corazón de Josué. Una pregunta no respondida penetraba su espíritu. ¿Cómo podrían mantener la unidad y la fe ante los desafíos inevitables que les esperarían en la tierra? Ese mismo día, mientras Josué clamaba a Dios en busca de dirección, el cielo se tornó en un silencio expectante. Una voz, suave pero poderosa, surgió en su corazón. «Recuerda que el verdadero liderazgo es servir. La tierra está llena de desafíos, pero yo estaré contigo. Alerta, Josué, porque habrá pruebas que pondrán a prueba su fe». Así, la noche concluyó, dejando un aire electrizante que prometía revelaciones aún mayores. ¿Cómo respondería el pueblo al desafío que venía? El futuro estaba en la balanza, y las promesas de Dios nunca habían fallado. La historia de Israel continuaba, y el misterio de su plan se desplegaría con cada paso, trayendo al pueblo cada vez más cerca de la transformación que Dios había dispuesto para ellos. Los primeros rayos del alba comenzaron a romper la oscuridad, iluminando la nueva tierra prometida con una luz renovadora. El pueblo de Israel, aún con los ecos de la celebración resonando en sus corazones, despertaba a una realidad diferente.
Los murmullos de la esperanza y el dolor comenzaron a entrelazarse en la atmósfera. Josué, en su identificación con la comunidad, despertaba con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sabiendo que, al cruzar el Jordán, no solo habían dejado atrás un desierto, sino también la sombra de un gran líder. «¡Prepárense!», exclamó Josué, reuniendo a los hombres y mujeres de Israel bajo un imponente sol naciente. «Hoy enfrentaremos nuestra primera prueba. Jericó nos espera con sus muros altos y su afán de resistencia. Pero no debemos olvidar que el Señor de los ejércitos va delante de nosotros». Los rostros del pueblo estaban marcados por la tensión. ¿Cómo podrían conquistar una ciudad fortificada sin armas ni estrategia militar convencional? Sin embargo, en cada mirada había una chispa de fe. Esa fe que había sido reafirmada en el cruce del Jordán y en la construcción del altar. Al avanzar hacia Jericó, sus corazones latían como uno solo, resonando en unidad. «Recordad lo que el Señor ha hecho por nosotros», susurraban unos a otros, como un mantra sagrado. Sin embargo, en el pecho de Josué, una voz interna lo emplazaba a orar nuevamente, buscando confirmación. Cuando llegó al borde de la ciudad, se apartó de la muchedumbre. Mirando hacia los muros imponentes que se erguían ante él, su espíritu fue interrumpido cuando de repente una figura se apareció con una espada desenvainada en su mano. «¿Eres de nosotros o de nuestros enemigos?», preguntó Josué, armado no con la espada, sino con la fe. «Soy el jefe del ejército del Señor», respondió la figura con autoridad. El reconocimiento destelló en los ojos de Josué, y cayendo rostro en tierra, adoró. «¿Qué dice mi señor a su siervo?», cuestionó, sintiendo la presencia divina. «Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Toma a tu pueblo y da los siguientes pasos según mi instrucción», ordenó el ángel. Josué sintió que el Merec Meibet. La reafirmación de Dios lo inspeccionaba. Él debía seguir la dirección divina en su forma más inusual, marchar alrededor de Jericó por 6 días y al séptimo hacer sonar las trompetas y gritar con todo su ser. Así, con el pueblo unido detrás de él, marcharon en silencio alrededor de la ciudad. Cada vuelta despertaba murmullos y burlas de los habitantes de Jericó, pero la fe de los israelitas se mantenía intacta. ¿Qué acontecimiento aguardaba el séptimo día? Preguntas sobre el papel de su obediencia comenzaron a aflorar en los corazones de algunos, pero la mirada firme de Josué continuó uniendo el pueblo. Al llegar el séptimo día, terminó el silencio, llenándose con el sonido de trompetas resonantes. «Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad», clamó Logru. Una vibrante ola de sonido se elevó, un canto de poder que retumbó en el cielo. Con un estremecimiento, los muros de Jericó comenzaron a colapsar, y el pueblo, guiado por la fidelidad del Dios que les había prometido la victoria, entró triunfante. Pero, mientras el polvo se asentaba, en el corazón de Josué se asomaba la inquietud. Era solo el primer desafío y ya había una lección inscrita en esa victoria. Un gran desafío estaba por venir. ¿Podría la victoria de esta conquista nublar el juicio y la obediencia del pueblo hacia el Dios que liberó a sus padres? ¿Cómo podrían permanecer en la senda de la fe y la unidad en medio de los triunfos? Así se intensificaba el misterio del plan soberano de Dios, urdiendo eventos en el telar de la historia. Había más revelaciones, más pruebas venideras que definirían al pueblo de Israel en estas tierras. Con cada paso que tomaban hacia la transformación, el destino de las naciones era tocado por las decisiones fieles que ellos tomarían. ¿Podrían mantener el valor y la unidad ante las adversidades en la tierra prometida? Sin tiempo que perder, el pueblo de Israel se afianzaba en su nueva realidad. Aunque la victoria sobre Jericó brindaba un instante de alabanza, su corazón palpitaba con la sombra de otras luchas venideras. Josué, sintiendo el peso de los días por delante, reunió a los ancianos de su gente.
Debemos recordar, hermanos, que la tierra prometida no solo es un regalo, sino también un llamado a la fidelidad en tiempos de gloria y adversidad. Mientras los ancianos asentían, el eco de sus palabras resonaba como un recordatorio en la mente de cada israelita. Dios había sido fiel en el desierto, y también lo sería en este nuevo capítulo. Sin embargo, en el fondo de su ser, Josué no podía reprimir una inquietud. Señor, ¿cómo nos guiarás a través de las tentaciones que nos aguardan? La pregunta resonaba en su corazón como una señal de advertencia. Esa noche, mientras el campamento se apagaba, un viento suave trajo consigo el murmullo de la revelación. Josué se adentró en el silencio del campamento, buscando en la quietud la voz de su Dios. Y así fue como la voz divina le llegó. Josué, el poder de tus enemigos no se halla en sus muros, sino en sus dioses. Actúa con valentía, pero recuerda que la victoria no proviene de tu espada, sino de tu obediencia. Con este mensaje como su espada, se preparó para los desafíos que seguirían. Al amanecer del día siguiente, la comunidad se reunió de nuevo. Hoy no solo marcharemos por la tierra de Jericó, proclamó, sino que debemos despojarnos de toda influencia que no sume a la unidad de nuestro pueblo. La lección de nuestra victoria es una advertencia. No permitamos que la desobediencia nos separe de nuestro Dios. Cada israelita sintió el temblor de esa convocación. Algunos, especialmente los más jóvenes, comenzaron a murmurar insatisfechos y cuestionar la prohibición de las cosas que ahora podrían ser suyas. Sin embargo, Josué, consciente del peligro, levantó su mano en señal de respeto. Escuchad, esta tierra ya ha sido entregada a nosotros, pero su posesión exige nuestra devoción total al Dios que nos ha guiado. La historia se recuerda no por sus luchas externas, sino por la victoria interna sobre nuestras propias tentaciones. El ardor en su voz reverberaba entre el pueblo, y pronto el sentimiento de unidad se alzó como un viento fresco. Esa noche, mientras la comunidad se recostaba bajo un manto estrellado, un susurro de incertidumbre vino con el alba, cuando Rahab, junto a su familia, quienes habían conocido la verdadera diferencia entre los dioses, se unieron a la congregación. «Soy testigo de que el Señor es Dios», dijo ella, con voz llena de fervor. «El temor de Dios está sobre mi familia y deseamos ser parte de este pueblo». La lista de juramentos de los líderes se fue ampliando. Aunque algunos se resistieron en su interior, la historia de Rahab había comenzado a tejerse junto a la de Israel. No obstante, tras la conmoción de la victoria y el nacimiento de la unidad, se avecinaba una desobediencia insidiosa que podría amenazar su prosperidad, un destino del cual incluso los más fieles debían cuidarse. Mientras la comunidad miraba hacia adelante, impactada por las maravillas del Señor, la ominosa advertencia aún estaba latente en los confines de sus corazones. Josué, sumido en la oración, sintió un llamado más profundo. Era un recordatorio de que cada momento de victoria era tanto una prueba como una bendición. «Señor», clamó con fervor, «guíame a través de esta nueva etapa. Deja que tu luz brille en nuestras decisiones, para que nuestra fidelidad nunca sea manchada por la tentación». La gloria de Dios se derramaba sobre ellos, y el eco de su fe resonaba en la tierra. Sin embargo, en cada paso que tomaban hacia la conquista, el registro de la historia aguardaba su revelación. ¿Qué nuevas pruebas se levantarán y qué lecciones se escribirán en nuestro destino?, se preguntó Josué. La respuesta aún oculta en el vasto plan soberano de Dios, donde el acto de fe de cada israelita determinaría el legado de toda nación. ¿Podrían sostener la fe en medio de todo lo que estaba por venir? Este hilo del destino comenzaba a tejer un tráfico divino que solo el tiempo revelaría en su total claridad. Con la aurora iluminando el campamento, la atmósfera cargada de expectación vibraba entre los hijos de Israel.
Josué había guiado a su pueblo hacia una victoria significativa, pero ya se hacía tangible la murmuración de sombras en sus corazones. En lo profundo, eran retados a desafiar la fidelidad que habían proclamado, y el eco de sus propios temores fluctuaba entre ellos. «Ningún miedo debe habitar entre nosotros», resonó la voz de Josué mientras convocaba a las tribus. Hemos sido llamados no solo a conquistar, sino a habitar en esta tierra con rectitud. Pero aún sus palabras, vestidas de autoridad, se sintieron como raudales en la aridez del alma, pues la lucha más grande aún se dibujaba en el horizonte, la batalla contra el alma misma. Aquella tarde, mientras el sol se deslizaba veloz hacia el ocaso, el pueblo se reunió alrededor del altar que habían levantado. Hoy debemos ofrecernos tanto en sacrificio como en dedicación. La adoración verdadera requerirá un compromiso que trascienda el simple cumplimiento de rituales, comenzó a explicar Josué. Así, si el Señor nos ha guiado hasta aquí, su luz estará sobre nosotros, pero si nos dejamos influir por los ídolos de esta tierra, su rostro se apartará. Una sombra se deslizó entre la multitud, una figura que para muchos era insignificante, pero que cargaba el peso de una decisión cruciante. Acán, un miembro del clan de Judá, se sintió atrapado por un deseo profundo. La codicia ardía en su pecho, y mientras otros ofrecían su obediencia, él alimentaba una tentación secreta. ¿Por qué debería dejar pasar oportunidades de riqueza cuando todo lo que hemos conquistado podría ser nuestro? En su interior, Acán tomó la decisión que sellaría el destino de su pueblo. Mientras el sacrificio del día fue ofrecido con sinceridad y fervor, él buscó el oro y los bienes prohibidos que había escondido. Estas cosas me brindarán poder y seguridad, pensó, sin prever que su propio corazón se convertiría en un altar de desobediencia. Mientras tanto, en los cielos se hacía evidente la inquietud. La adoración sincera de Israel urgía a la divinidad a actuar, pero la tentación reconocida en el corazón de Acán suscitaba un conflicto. Dios no tomó a la ligera la desobediencia, y sus ojos se posaron en la traición de aquel hombre. Tras un periodo de adoración, Josué, nuevamente en oración, buscó dirección. Señor, en nuestras victorias hemos visto tu mano, pero ¿por qué esos corazones aún se desvían de ti? La respuesta fue clara y potente. Hay pecado en el campamento, deberás enfrentarlo. Solo cuando éste sea removido, nuestra promesa permanecerá firme. Reconociendo la gravedad de la advertencia, Josué se dirigió al pueblo. El Señor ha hablado, y como sus servidores debemos purificarnos. El dolor que acecha entre nosotros no es solo una carga, es una condena. La desobediencia trae juicio, y el juicio puede llegar pronto si no regresamos a la rectitud. Las miradas se intercambiaron, el miedo y la inquietud comenzaron a chisporrotear entre el pueblo. Pero bajo el peso de sus promesas, Acán se mantuvo en silencio, sin imaginar que el destino se retejía a su alrededor. Su propia decisión lo había marcado como un soldado en un conflicto del cual él todavía no comprendía los profundos efectos. Mientras el conflicto se desarrollaba, el cielo también aguardaba expectante. Dios tenía un plan, un hilo de redención que atravesaría toda herida, un camino que vislumbraba más allá de la emergente traición. En verdad les digo, que aún en la oscuridad siempre surgirán destellos de mi luz, y el sacrificio de la obediencia será recordado. Resonó en el aire la voz del Altísimo. Acán, en su soledad, comenzaba a ser consciente de una verdad amarga. Su elección desencadenaría mucho más que su caída personal. ¿Qué vendrá ahora, Señor?, se preguntaron muchos, conscientes de la fragilidad del pacto. El viento sopló suavemente, como un susurro divino proclamando que la historia aún no había terminado. En los recovecos de la traición, Dios comenzaba a entrelazar una promesa de redención, no solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. La próxima prueba se acercaba, y el desenlace, aunque aún oculto, prometía ser tanto terrorífico como glorioso.
Así continuaba el relato. El soberano plan de Dios jamás abandonaría a su pueblo, y cada paso hacia adelante exigía integralidad de corazón y espíritu. ¿Cómo podría levantarse la gloria de Dios en medio de la caída? El asombro estaba a unos pasos de revelarse. Las horas siguieron su curso, y como un río que no se detiene, el destino se acercaba lento pero seguro. El pueblo de Israel, bajo el liderazgo del valeroso Josué, sentía el peso del estandarte divino sobre sus hombros, aun cuando las sombras de la traición comenzaron a oscurecer la luz de su propósito. Mientras la noche comenzó a envolver el campamento, el fuego del sacrificio crepitaba, lanzando chispas al aire como si fueran súplicas ascendiendo hacia el cielo. En el corazón de cada hombre y mujer, la incertidumbre giraba como hojas arrastradas por el viento. Josué, que había estado en la cima y en la llanura, sabía que lo siguiente requeriría más que fe, requeriría acción. «Alzaremos nuestras voces hacia el cielo», llamó Josué, convocando a su pueblo a congregarse una vez más. El Dios que nos ha guiado a través del desierto no olvidará sus promesas. Debemos clamar y purificarnos. Cada uno de nosotros, incluso aquellos que han caído en tinieblas, encontrarán su camino de regreso a la luz. Su misericordia es profunda y elevada como los cielos. Las palabras de Josué resonaron, a la vez alentadoras y desafiantes. Sin embargo, en el rincón más oscuro del campamento, Acán sintió el temblor de culminaciones inminentes. Ante el eco de su propio pecado, luchaba entre la desesperación y el deseo de aferrarse a sus riquezas ocultas. Quizás solo un poco más de tiempo, quizás el miedo se disipará, se decía mientras su corazón latía con agitación. Sin embargo, la voz de Dios retumbó en el alma de aquel hombre, aunque ahogada por la condición caída de su ser. «¿Por cuánto tiempo me desafiarás? Yo he escogido a este pueblo, lo he separado para mí», resonó en los adentros de Acán, quien se estremeció, sintiendo el peso de su elección. Esa noche, mientras la luna se alzaba y las estrellas parpadeaban como promesas a distancias lejanas, Josué se preparaba para emprender un viaje de búsqueda. «La purificación debe comenzar con una revelación», dijo a los ancianos reunidos a su alrededor. «Debemos ir a los ancianos de cada tribu y descubrir dónde flaquea la fe». Así, como un explorador en la noche, anhelando la claridad, Josué comenzó su labor. Las tribus se presentaron, una tras otra, ante él, con corazones pesados y miradas tensas. El proceso revelador comenzó, pero todos parecían mantenerse alejados del verdadero fulgor de la verdad. Finalmente, Josué se detuvo ante Acán, el que había sido uno entre millones, ahora en el centro del juicio divino. «¿Eres tú quien ha traído aflicción a nuestro pueblo, no es así?», preguntó con gravedad, las palabras saliendo de sus labios como un decreto. Acán, sintiendo el peso de 1000 ojos sobre él, no pudo más que ceder a la verdad. «He pecado», balbuceó, su voz un susurro tembloroso. «Codicié y saqué lo prohibido». En ese instante, lo que había comenzado como un secreto personal se convirtió en el grito colectivo de un pueblo enfrentando el estruendo de su identidad. Las consecuencias no se limitarían a Acán, el juicio de Dios caería sobre todos, pues en el pecado del uno el pueblo se tambalearía. Desde lo alto, el cielo comenzaba a moverse, como si el mismo corazón de Dios palpitara a la espera del desenlace. La naturaleza sencillamente sabía que una elección había llevado a la conformidad de la fe. La nube, que había sido el símbolo de la gloria, comenzaba a descender, cargada de una furia santa y poderosa. «¿Qué se levantará del polvo de nuestra desobediencia?», exclamó Josué, a la vez entendiendo que algo grandioso estaba por revelarse. Fuera de la oscuridad, una llama de esperanza emergía, la purificación que conduciría a la victoria. Y aun cuando el juicio surgió como tormenta, la gracia, como un espejismo dulce, prometía una revelación. «Porque si lo que he escrito en mi pacto permanece, la redención nunca será anulada.
Estoy forjando un camino de retorno en medio de la ruina. Resonaba la voz del Altísimo en cada corazón penado. El avance de Dios se entrelazaba sobre el tejido de su pueblo. ¡Qué asombroso plan tenía Dios entre manos! No solo liberación de las cadenas, sino una transformación que exaltaría su nombre. Y mientras el pueblo comenzaba a comprender el alcance de su travesía, la promesa de su soberanía resonaba en la distancia. Acán había desatado la sombra de su elección, pero al mismo tiempo las luces del cielo parpadeaban ante un nuevo amanecer. ¿Quién podría imaginar el estilo divino de la redención que aguardaba, aún en medio del juicio? La historia de su pueblo no había culminado, sino que un capítulo nuevo estaba por revelarse, lleno de gracia y esperanza. En medio del creciente clamor del pueblo, las estrellas titilaban como ojos del cielo, testificando el drama humano que se desarrollaba en la tierra. El aire se tornó pesado con la tensión de lo divino y lo terrenal, mientras Acán, en un acto de vulnerabilidad, confesaba su iniquidad. La decisión del hombre, marcado por la codicia, resonaba en el corazón de Dios, cuya justicia no podía ignorar la transgresión. Josué, sintiendo la magnitud de la carga que llevaba, hizo un llamado a la comunidad. «Reunamos al pueblo», dijo con firmeza, «y en la presencia del Altísimo examinemos nuestras almas». La esencia de nuestra lucha no es solo contra los enemigos externos, sino contra el pecado interno que puede destruirnos desde adentro. Los israelitas, sintiendo la solemne urgencia de su líder, se congregaron en el claro del campamento. Hombres y mujeres, adultos y niños, se unieron en un círculo, sus corazones palpitantes de temor y esperanza. La voz de Josué se alzó de nuevo, reverberando en la penumbra. «Hemos confiado en el Señor, y Él no nos desamparará. Ya es hora de que en unidad nos volvamos a Él, buscando perdón y redención». Mientras las palabras de Josué se deslizaban en el viento, el pueblo comenzó a clamar al cielo. Sus voces se entrelazaron en un clamor unánime, resonando con la fragorosa búsqueda de gracia. «Oh Dios de nuestros padres, perdona nuestro pecado, devuélvenos a ti y sana nuestra tierra». La intensidad de sus súplicas alcanzaba los cielos. En ese momento, el Espíritu de Dios se movió entre ellos, como un susurro en sus corazones cautivos por el miedo. La luz de la esperanza brilló en medio de la oscuridad, y la presencia del Altísimo comenzó a manifestarse. Los murmullos del pueblo se transformaron en una sinfonía de fe, mientras el sacrificio, ya preparado en el altar, comenzaba a humear nuevamente. «El día de la purificación ha llegado, la redención está cerca», proclamó Josué, viendo el resplandor de la transición en la atmósfera. Pero en el rincón oculto donde Acán había escondido su tesoro, las sombras parecían deslizarse con un eco vigilante. La lucha interna de Acán no había terminado. La revelación de su pecado era el umbral de su destino. Mientras tanto, una nube oscura y tempestuosa se formó en el cielo, como un anuncio del juicio que estaba por venir. El pueblo sintió la presencia del poder divino deslizarse sobre ellos, y el miedo renovado buscaba refugio en sus corazones. ¿Es este el desenlace?, se preguntaban unos a otros, recordando las advertencias de Moisés. De pronto, los cielos tronaron, y un rayo iluminó la noche. La voz de Dios resonó como un trueno poderoso. La desobediencia ha causado esta aflicción, y de la misma manera el arrepentimiento será la senda hacia la sanidad. Reúned a los príncipes y ancianos, y separados los culpables de los inocentes, veréis la gloria de mi vindicación. El eco de esta grave declaración trajo consigo un silencio profundo. Josué, consciente de la magnitud de lo que significaba aquella voz divina, sintió un fuerte llamado.
Acán, ven aquí, porque hoy la soberanía del Señor se manifiesta sobre ti. Cada paso que Acán daba hacia adelante fue como una marca en la arena de su destino, expuesto ante el resto de la comunidad. Pero mientras la revelación se gestaba, algo más comenzaba a tejer el futuro de Israel. En lo profundo del corazón de Josué, una chispa de comprensión ardía. Quizás esta es la realidad de nuestros días. El arrepentimiento y la gracia no son meros actos, sino el inicio de un camino de restauración. Todavía se sentían las repercusiones del pecado de Acán, mas, en la oscuridad, Dios preparaba en su vasto plan el hilo dorado de esperanza. De sus labios surgió un misterioso mensaje entre susurros. Antes de que se levante la esperanza entre los caídos, debo mostrarles el camino a través de las pruebas. Las palabras de Dios eran profundas y reverberantes, atravesando no solo la ansiedad de Acán, sino los corazones de cada persona reunida. ¿Qué gran tapiz estaba Dios entrelazando en medio de su pueblo? Mientras la comunidad enfrentaba su propio quebranto, se germinaba un brote de redención. Las sombras de juicio estaban por ser transformadas en una luminosa promesa que llenaría la historia de Israel. Y sobre el horizonte ya se vislumbraba una nueva revelación. ¿Seré yo el que les mostraré el camino a la tierra promesa a pesar de su quebranto? Porque en el corazón del Altísimo, el plan para este pueblo no se detendría en la justicia, sino que ardería en la llama de su Redentor. ¿Qué propósito divino aguardaba aún entre el dolor de la traición? En el silencio que siguió al anuncio de Dios, Acán se quedó inmóvil, el peso de su culpa aplastándolo. Miró a su alrededor, los rostros de sus compatriotas reflejaban temor, pero también una renovada esperanza en la benevolencia del Altísimo. Josué, aún sintiendo la pesada atmósfera, se dirigió al pueblo. Hermanos, en mi angustia he buscado al Señor, y Él ha hablado. No temáis, pues la justicia servirá de cimiento para nuestra redención. Los ancianos de Israel se acercaron, armados de dignidad y temor reverente. Era el momento crítico, y la dirección que Dios nos había dado era clara. La voz de Josué retumbó mientras decía: «Separemos a los culpables de los inocentes. Con el fin de purificar nuestra congregación, el Señor nos guiará en esta tarea». Acán, ahora en el centro del claro, cayó de rodillas con un grito desgarrador. «Yo he pecado contra el Dios de Israel, he codiciado y he tomado lo que no me pertenecía. Fui llevado por mi ambición y he traído ruina sobre nosotros». La asamblea, conmocionada por su confesión, sintió que el aire se llenaba con un intenso duelo. No obstante, en ese desencanto, la voz de Dios nuevamente resonó, pero esta vez con un tono que parecía abrir una compuerta de gracia. «Escuchad, oh pueblo mío. En este acto de confesión vislumbro un camino de sanidad. Quien se humilla ante mis ojos, tendré en cuenta su clamor». Las palabras de Dios penetraron los corazones como una llameante antorcha en la oscuridad. Josué, llevándose un puñado de cenizas, las arrojó sobre Acán, simbolizando la lamentación por la transgresión. Sin embargo, en ese gesto comenzó a brillar la promesa de redención. El pueblo, con los ojos fijos en el altar humeante, unió sus voces en un himno de perdón y restauración. De repente, un viento poderoso sopló, levantando el polvo del suelo y haciendo danzar las llamas del altar. «Así será mi pueblo», proclamó Dios, restaurado por la pasión de su arrepentimiento. A través de las pruebas hallarán su fuerza, en medio de la angustia la esperanza florecerá. Aún en su condenación sentía la intensa presencia del Señor. «¿Qué vendrá de mi traición?», preguntó. Su corazón un campo de batalla. En respuesta, una luz penetrante iluminó el claro, y una voz, suave pero llena de autoridad, respondió:
El vaso quebrantado no es el final, sino el inicio de la obra maestra que estoy creando en vosotros. Mientras la cúpula del cielo se iluminaba con luces destellantes, Josué comenzó a comprender el verdadero mensaje. Dios no solo revela juicio, sino que ofrece una oportunidad para la reparación. Este sacrificio será un recordatorio de mi pacto eterno. Con un movimiento solemne, tomó la mano de Acán y lo levantó. Lleva esta carga junto con la esperanza de un futuro. La gloria del Señor se manifiesta en la humildad y el arrepentimiento. El pueblo observaba, sintiendo que su destino no solo dependía de la corrección de un error, sino de la aceptación de la gracia de Dios. Mientras el pueblo se unía en oración, una voz ancestral resonó en el viento, recordando a todos la promesa: «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos». Los corazones comenzaron a arder, y bajo la sombra del fracaso, una nueva visión emergía. Sin embargo, mientras la comunidad se unía en adoración, un susurro en el viento trajo consigo un eco de advertencia. El camino hacia la tierra prometida no estará exento de pruebas. Aquellos que enfrentan la disciplina hallarán la abundante gracia, mas el espíritu de la rebeldía será su propia caída. Los ojos de Acán se encontraron con los de Josué. Una oscuridad de incertidumbre aún pesaba sobre el futuro. ¿Qué significa esto para nosotros, Josué? ¿Estamos verdaderamente preparados para el camino por venir? Este es solo el comienzo, respondió Josué con fe renovada. Se ha revelado un propósito más grande. Lo que hoy vemos como juicio será la forja de un pueblo que se levantará en santidad y poder. Y así, entre la luz y la sombra, un nuevo capítulo en la historia de Israel se gestaba. Con las lágrimas de arrepentimiento como el polvo bajo sus pies, el pueblo se dispuso a andar, sin saber que una nueva prueba aguardaba en la distancia. La pregunta permanecía, resonando en sus almas: ¿qué más está en el corazón de Dios para su pueblo? ¿Cuál es el siguiente paso hacia la redención y la promesa perdida? El amanecer se abría paso sobre el campo donde Israel había llorado y se había arrepentido. Gracias a la intervención divina, la atmósfera empezaba a cambiar, y la esperanza, como una suave brisa, comenzaba a llenar los corazones atribulados. Sin embargo, la sombra de los eventos recientes aún pesaba sobre el pueblo, y un aire de expectación impregnaba el ambiente. Josué, consciente de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, se dirigió a los príncipes de Israel convocando a la unión. «Escuchad, hijos de Israel. Ayer enfrentamos una prueba que nos ha dejado marcado, pero el Señor ha manifestado su compasión. Debemos permanecer firmes y obedientes, pues el camino hacia la tierra prometida aún nos espera». Su voz resonaba con fuerza, resonando en cada rincón del campamento. Sin embargo, a pesar de sus palabras, las miradas de la multitud aún reflejaban incertidumbre, y el eco de la advertencia susurrada anteriormente seguía en sus corazones. ¿Qué dificultades nos esperan? ¿Cómo podemos avanzar?, se preguntaban entre susurros. Mientras tanto, Acán, en un rincón apartado, se debatía entre la condena de su acción y la oferta de redención. Sabía que la carga de su pecado aún amenazaba a la comunidad, y su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo podrá el Señor perdonar esto? ¿Cargará mi traición sobre mis hermanos por siempre? Josué, al notar el alivio de la confesión en Acán, entendió que la obra de Dios nunca se detiene. «El sacrificio hecho hoy no es en vano», dijo, volviendo su mirada hacia el pueblo con determinación. «La disciplina que hemos enfrentado nos llama a una mayor devoción. El Dios de Israel es un Dios de segundas oportunidades. Él ha prometido renacer a quienes se vuelven hacia Él», continuó. «Es tiempo de actuar con valentía y seguir su dirección. Id a enfrentar lo que nos espera en esta tierra que nos ha sido prometida». El pueblo, ahora con corazones dispuestos, se preparó para lo que vendría.
Sin embargo, un grumo de ansiedad aún se alojaba en sus mentes. Mientras se organizaban, una nube oscura se asomó sobre el horizonte. Era un signo que muchos temieron, pero que Josué tomó como un llamado. No temáis, el Señor va delante de nosotros. Ese día, mientras los guerreros se armaban y los levitas se preparaban para ofrecer sacrificios, un rayo de luz brilló en el salto de las montañas. La voz del Señor emergió, poderosa como el trueno. Hoy los guiaré en la conquista, pero no olvidéis las lecciones de ayer. La dependencia de mi guía es vuestra única fortaleza. La multitud, ahora unida en fe, levantó sus cánticos en adoración. Bendito sea el Dios que nos guía. Él es nuestra fortaleza. Resonaba en el aire mientras se movían hacia adelante a paso firme. A medida que avanzaban, una sensación de expectativa y temor llenaba el aire. Josué, en lo profundo de su ser, sentía que una prueba aún más grande aguardaba. Oh Señor, ¿qué más se requiere de este pueblo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y fue en ese momento que mientras cruzaban el arroyo de Arón, una visión sobrecogedora se presentó ante ellos. El Jordán, sus aguas tranquilas y profundas, se alzaba frente a ellos como un obstáculo monumental. «¿Cómo cruzaremos esta corriente?», murmuró uno de los jóvenes. Poco a poco, la multitud se detuvo, mirando a Josué en busca de una dirección. Fue allí que en medio de la incertidumbre, el Altísimo habló nuevamente. «Estad atentos, he preparado un milagro para vosotros». El cielo se oscureció y un torrente de luces brillantes comenzó a danzar sobre las aguas. Un gran temor abrumó al pueblo, pero aquella luz reveló en su esencia el otro lado del Jordán. «Confiad en mi poder», dijo la voz resonante. «Hoy se manifestará mi gloria, y aquellos que creen nunca serán avergonzados». Mientras la corriente continuaba fluyendo, un silencio reverente llenó el aire. La promesa de un nuevo despertar estaba al borde de cumplirse, y una expectativa palpable llenaba cada corazón presente. Así, una vez más, Israel se halló al borde de lo desconocido, nerviosos pero esperanzosos. Mientras sus ojos se fijaban en el río, un eco resonó en su interior. ¿Puede Dios cumplir lo que ha prometido? La respuesta aguardaba más allá de las aguas. El camino hacia su destino se abría, pero ¿qué milagros estaban por ocurrir? El pueblo, aún temeroso, se unió en fe, esperando revelaciones del Altísimo que transformarían su historia. La aventura apenas comenzaba, y el futuro guardaba secretos que desbordarían el corazón de aquellos que se atrevieran a creer. A medida que el sol se alzaba en el horizonte, un nuevo día llenaba de luz la tierra que Israel había anhelado. Josué, con el corazón palpitante de emoción y temor, observaba a su pueblo congregado al borde del vasto río Jordán. Las aguas, profundas y furiosas, se desbordaban como el desafío que enfrentaban. Pero en sus corazones latía una fe renovada, un eco de las promesas de Dios. «Hoy veréis la gloria del Señor», proclamó Josué, animando a los israelitas que permanecían inquietos. «Así como Moisés partió las aguas del Mar Rojo, el Señor abrirá un camino frente a nosotros si tan solo creemos». Los sacerdotes, llevando el arca de la alianza, se acercaron al río, sus pasos firmes en la obediencia a la palabra de su líder. Cada paso era marcado por la historia de su liberación, una historia profundamente entrelazada con la fe de sus antepasados. El viento suave anunciaba un cambio, no solo en la naturaleza, sino también en la vida de cada israelita presente. Al llegar al borde del agua, los sacerdotes se pararon. Su fe era palpable, aún en la incertidumbre. Un murmullo recorrió la multitud, y el aura de expectativa llenó el aire mientras todos esperaban la intervención divina. ¡Qué milagro se avecinaba! Entonces, empujados por la fuerza de la fe, los sacerdotes sumergieron sus pies en el agua.
Al instante, las aguas se detuvieron, formando un muro a la derecha y a la izquierda, creando un camino seco que atravesaba el Jordán. El pueblo, maravillado, estalló en alabanza. «El Señor es fiel, el Señor es poderoso», resonaron las voces de mujeres y hombres mientras los niños miraban con ojos desorbitados. Al cruzar, cada familia, cada tribu, entendió que estaban repitiendo la historia de la liberación, pero ahora estaban listos para recibir su herencia. Al llegar al centro del río, Josué pidió a los líderes que recogieran piedras del lecho del Jordán. «Estas piedras serán un testimonio para las futuras generaciones de que el Señor detuvo las aguas del Jordán ante nosotros», dijo, mientras depositaban las piedras en la orilla. Mientras el pueblo continuaba cruzando, se sentía en el aire una mezcla de emoción y reverencia. Al completar el cruce, un resplandor invadió sus corazones. Todos entendían que no solo estaban cruzando un río, estaban entrando en una nueva fase de su vida como pueblo de Dios. «Edificaremos un altar», proclamó Josué, «un lugar donde recordaremos que aquí el Señor nos guió con mano poderosa». Las piedras, al ser apiladas, parecían resonar con el eco de la fidelidad divina, por el acto de obediencia de su liderazgo. A medida que el sol se ocultaba en la distancia, el campamento fue envuelto en una atmósfera de agradecimiento y alegría. Pero entre esa celebración latente, el corazón de Josué seguía latente, inquieto ante lo que sería su próxima prueba. Mientras oraba al caer la noche, Dios habló a su corazón. «Tú y este pueblo enfrentarán muchos desafíos en esta nueva tierra. No olviden nunca de dónde vienen ni las promesas que les he hecho. La victoria será vuestra, pero la fidelidad debe ser inquebrantable». Josué sintió la presencia del Altísimo, pero sabía que el camino hacia la victoria no sería fácil. Tendrían que enfrentarse a enemigos no solo en el campo de batalla, sino también en sus corazones. «Señor», susurró, «enséñales a confiar en ti en todo momento. Que esta victoria no solo sea un triunfo militar, sino un testimonio de nuestra devoción». Dios le respondió, «Cada prueba es una oportunidad. Deben permanecer en constante comunión conmigo, así se fortalecerán y se prepararán para los desafíos venideros». La voz del Señor resonaba como un mantra en su interior, y con renovada determinación, Josué volvió al campamento, dispuesto a compartir la exhortación divina con su pueblo. «Hoy hemos cruzado el Jordán y hemos visto el poder de Dios, pero este es solo el principio. Pronto enfrentaremos a los gigantes de Jericó», advirtió. «Debemos estar preparados. La unidad y la fidelidad son nuestro escudo y refugio». Mientras los murmullos de acuerdo se extendían entre la multitud, el cielo, iluminado por las estrellas, parecía estar expectante, como un oído divino que aguardaba la respuesta de su pueblo. ¿Mantendrían su fe ante los nuevos desafíos? ¿Serían capaces de resistir la tentación de desobedecer? Esa noche, mientras el fuego del campamento chisporroteaba, la preocupación de toda la comunidad se tornó en una silenciosa búsqueda de dirección. En el corazón de cada israelita latía la duda, el miedo ante lo desconocido y la esperanza de un futuro prometedor. Al amanecer, el desafío que sus corazones resistían se presentaría en la forma de la ciudad de Jericó. Un lugar de fortaleza, murallas impenetrables y soldados fieros. Sin embargo, la advertencia del Señor resonaba en sus almas. El siguiente paso hacia la tierra prometida conllevará pruebas. ¿Serán ustedes los valientes que perseverarán en la fe? Así, mientras el pueblo miraba hacia Jericó, la expectativa era tangible. ¿Qué lecciones tendría para ellos la próxima confrontación? ¿Cómo responderían al llamado de Dios? El misterio del plan soberano de Dios se desplegaba. Un capítulo nuevo comenzaba a escribirse con cada decisión de los israelitas. Mientras el pueblo se preparaba a avanzar, una profunda pregunta permanecía. ¿Podremos sostener nuestra fe cuando todo a nuestro alrededor se tambalee?
Las respuestas estaban a punto de revelarse, y el viaje hacia la plenitud de la promesa apenas comenzaba.